Presentamos Palabras de Bendición, un programa de aliento, inspiración, fe y esperanza. Recibamos pues palabras de bendición por el pastor Leonardo Bailey. Hay orden de bendecir tu descendencia. Hay orden de bendecir tu generación. Hay orden para bendecir a tus nietos, para bendecir a tus hijos, para bendecir a tus hermanos y a tus hermanos. El capítulo 37 de Ezequiel dice: la mano de Jehová vino sobre mí y me llevó en el espíritu de Jehová y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos y me hizo pasar cerca de ellos en todo en derredor. Y aquí que eran muchísimos sobre la faz del campo, y por cierto, secos en gran manera. Y me dijo: hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y dije: Señor Jehová, tú lo sabes. Me dijo entonces: profetiza sobre estos huesos y diles: huesos secos, oíd palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos: he aquí yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis, y pondré tendones sobre vosotros, y haré subir sobre vosotros carne, y os cubriré de piel, y pondré en vosotros espíritu, y viviréis, y sabréis que yo soy Jehová. Profeticé pues como me fue mandado, y hubo un ruido mientras yo profetizaba, y he aquí un temblor, y los huesos se juntaron, cada hueso con su hueso. Y miré, y aquí tendones sobre ellos, y la carne subió, y la piel cubrió por encima de ellos, pero no había en ellos espíritu. Y me dijo: profetiza al espíritu, profetiza, hijo de hombre, y di al espíritu: así ha dicho Jehová el Señor, espíritu, ven de los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos y vivirán. Y profeticé como me había mandado, y entró espíritu en ellos, y vivieron, y estuvieron sobre sus pies como un ejército grande en extremo. Amén. Profetiza. Vamos a llamar este mensaje así: profetiza. Es uno de los capítulos más conocidos del Antiguo Testamento, y probablemente uno también de los que más mensajes se ha predicado. Inicia con una experiencia sobrenatural, cuando el profeta declara y dice: la mano de Jehová vino sobre mí. Es una declaración que muy poca gente conoce. Cuando la mano de Jehová viene sobre nosotros. Él dijo: la mano de Jehová vino sobre mí y me llevó en el espíritu de Jehová. Entonces Ezequiel asegura que tuvo una experiencia en el espíritu de Jehová. Dios lo tomó, lo llevó y lo puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos.
Si necesitamos enfocar la atención en algo, es en la parte esta de que los valles estaban llenos de huesos de seres humanos. Es decir, que lo que Ezequiel vio ya no fue un cuerpo muerto, sino lo vio más allá, cuando ya había superado el estado de descomposición. Profetizar significa hablar de parte de Dios. Hablar de parte de Dios. Pero profetizar también puede significar predecir el futuro. Puede significar predecir el futuro. Profetizar puede significar proclamar, publicar, pregonar, anunciar o declarar la voluntad de Dios. Él llega a un escenario que no entiende. Muchos huesos. Muchos huesos. Y antes de continuar, permítame decir que se puede profetizar a favor de, o se puede profetizar en contra de. Ya no puede profetizar contra un gobierno, por ejemplo, contra un pueblo, o bien a favor de ellos. Así es que el escenario está servido. Él fue tomado y fue puesto en medio de un montón de huesos. Luego dice, me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos y me hizo pasar cerca de ellos por todo en derredor. La profecía viene para dos cosas. Uno, para la gloria de Dios. Y ahí está cumplir el propósito de Dios, cumplir su palabra para la gloria de Dios. Y dos, para el beneficio de los hombres. El principal sentido de profetizar es que esa palabra llegue a la humanidad. Por eso Ezequiel dice, me hizo pasar cerca de ellos. Y él dice, y aquí que eran muchísimos sobre la faz del campo, dice. Eran muchísimos huesos. Y luego él dice más. Y él dice, y por cierto, secos en gran manera. Ay, Padre Santo. Él se acercó a ellos. Por eso es que él dice, y por cierto, secos en gran manera. Porque Dios le hizo acercarse a ellos.
para profetizar a la gente, hay que acercarse a la gente. Ay, gloria a Dios. Gloria a Dios. Él no entiende nada. Y Dios le hace una pregunta y le dice: hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Recuerde que los huesos hablan de una vida pasada, de mucha gente que había vivido en el pasado. Esos huesos secos, ¿de qué hablan? Habla de gente que vivieron, de gente que caminaron, de gente que respiraron, probablemente de gente que adoraron a Dios. Pero algo había ocurrido, alguna fatalidad, alguna crisis, algo ocurrió. Y esas personas que habían vivido en el pasado murieron. Entonces, los huesos secos hablan de gente viva, pero hablan del pasado. Gente viva en el pasado. Hablan de muerte. ¿De qué hablan los huesos secos? De vida pasada, 1. 2, de muerte. Gente que murió. 3, habla de descomposición. Santo Dios. Vida, muerte, descomposición. Y finalmente lo que queda de los huesos es una historia. Es una historia. Bendito sea Dios. Mi alma te bendice. Solo toca ahí. Ya murieron. Ya pasaron. Ya son historia. Y Dios le pregunta: ¿vivirán? ¿Vivirán estos huesos? Que nadie olvide que para Dios no hay nada imposible. Realmente no hay nada imposible. Las limitaciones están en mi mente, están en mi corazón, pero Dios no tiene limitaciones. Hay cosas que son imposibles para mí. Hay cosas que son imposibles para mi mente. A veces la mente te dice: no hay forma, no hay manera. Esas limitaciones son nuestras. Marta, allá frente a la tumba de Lázaro, frente a la cueva, Jesús diciendo: quiten la piedra. Marta, su mente, sus pensamientos. El pensamiento de Marta, ¿qué decía? 1, mi hermano murió. 2, está en franco estado de descomposición. 3, él es historia. Señor, le dijo, por tanto, hiede ya, porque tiene 4 días de muerto. Y Jesús, que le recrimina y le dice: ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Pero dime, hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y Ezequiel no se atrevió a decir que no. No se atrevió a decir que sí, pero no se atrevió a decir que no. Le dijo: Señor, tú lo sabes. Eso no lo puedo saber yo, Señor. Tú lo sabes. Siempre Dios quiere saber qué pensamos nosotros acerca de Él. Por eso es que Dios le pregunta: ¿vivirán? ¿Tú crees que los puedo hacer vivir? ¿Puede Dios hacer que pase
toda esta calamidad? ¿Puede Dios cambiar la circunstancia de esos huesos? ¿Transformar la situación? Para profetizar es necesario estar vivo. Es decir, los muertos no pueden profetizar. Mi alma te bendice. Alguien dirá, pero ¿qué clase de revelación es esa? Que hay que estar vivo para profetizar. Pues sí, hay que estar vivo. Hay que tener a Cristo. ¿Ok? Hay que tener a Jesús en el corazón. Si usted no tiene a Jesús en el corazón y usted predice el futuro, eso se llamará adivinación. Se llamará cualquier cosa, pero no es profetizar. Profetizar es hablar de parte del Rey, de parte del Señor. Señor, tú lo sabes. Y entonces viene la orden de Dios y le dice: profetiza. Profetizar es: habla sobre estos huesos, proclama sobre ellos, declara, anuncia. Profetiza y diles: huesos secos, oíd palabra de Jehová. La profecía debe estar basada, apoyada y respaldada por la palabra de Jehová. Por la palabra de Jehová. Gente que está profetizando cosas que no tienen ningún sustento bíblico. No tienen ningún sustento. Profetizan de la imaginación de su mente. Hay quienes profetizan engaños. Vamos. Hay quienes profetizan mentiras. Hay quienes dicen: Jehová me dijo, cuando Jehová no les dijo nada. Hay quienes te dicen que profetizan y no están profetizando nada. Se profetiza engaños. Hay quienes profetizan ilusiones. Son la ilusión de su mente. Yo le digo: profetiza. Pararse en medio de ellos y hablar. Si profetizar uno es hablar de parte de Dios, profetizar dos es servir a Dios. Quien profetiza sirve a Dios. Quien profetiza sirve, porque el que profetiza no profetiza por ganancia, no profetiza por dinero, no profetiza por bienestar propio. Usted no se para y se profetiza usted mismo. Quien profetiza no se profetiza a sí mismo de que yo me profetizo nada. Eso no funciona. Quien profetiza sirve a Dios. Dios lo llevó allí porque Dios necesitaba un instrumento para bendecir. Cuando hay muerte, cuando hay muerte, cuando no hay solución a la muerte, lo que queda, aparte de la oración, es la profecía. Es la profecía. Que los hombres de Dios, que las mujeres de Dios se levanten y que profeticen. Que profeticen. Porque toda profecía que realmente contenga la palabra de Jehová será respaldada por Jehová. ¿Ya? Bendito Dios. Dios va a respaldar esa profecía. Santo Padre. Mi alma te bendice. Dile a los huesos: huesos, oíd palabra de Jehová. Hoy como nunca, los huesos que se están secando necesitan oír la palabra de Dios. Hoy como nunca la gente necesita oír palabra de Dios. Ya la gente ha escuchado bastante de muertos,
Ya la gente ha escuchado bastante de contagios. La gente ha escuchado mucho de pérdidas, de calamidad, de desastre. La gente necesita otra cosa. Mientras los huesos no escuchen palabra de Jehová, los huesos continuarán secos, continuarán muertos y continuarán desparramados. Así es que los huesos ya pasaron, no pueden hacer nada por ellos. Dios le dice, lo único que yo necesito para actuar, le dice Ezequiel, es que tú profetices. Toda la iglesia, como nunca, debe hablar la palabra de Dios en este tiempo. O sea, hay un tiempo en que había que hablar la palabra en este tiempo. Dios va a hacer el resto. Ezequiel no va a resucitar a nadie. Ezequiel no va a hacer ningún milagro. Ezequiel no va a hacer absolutamente nada que no sea profetizar. Dile a los huesos, oíd palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos. He aquí yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis. Y yo comienzo a decirle, y pondré tendones sobre vosotros, y haré subir sobre vosotros carne, y los cubriré de piel, y pondré en vosotros espíritu, y viviréis. Tendones, carne, piel y espíritu. Ay, Padre Santo. Y dice Ezequiel, Dios me dijo profetiza, y profeticé. ¿A quién le profetizó? A huesos, a los huesos. Nosotros hoy tenemos el privilegio de profetizarle a personas que hablan, pero Él le habló a huesos. La palabra, insisto, la palabra de Dios hay que hablarla. Hay que hablarla. Mucha gente desanimada necesitan una palabra de Jehová. Una palabra de Jehová. Aleluya. Toca mientras yo profetizo aquí. Profeticé. Dios le dijo profetiza, y él dice profeticé pues como me fue, escucha lo que dice Ezequiel, como me fue mandado. Dios me lo mandó, Dios no me lo sugirió. Ya. Si la palabra de Dios está en tu boca, tienes un mandato de Dios. Esto es un mandato de Dios. Ezequiel no sabe por qué había muerto tanta gente. Ezequiel no sabe nada. Ezequiel lo que sabe es aquello para lo que Dios lo había llevado a ese lugar. Dios lo llevó a ese lugar para profetizar. Como Dios tiene a su iglesia hoy en este planeta, para que profetice. Y profeticé como me fue mandado. Y hubo ruido. Escuche, dice, hubo ruido mientras yo profetizaba. El ruido no vino después de la profecía. Él comenzó a profetizar y algo comenzó a ocurrir en los huesos. Algo comenzó a pasar en los huesos. Mientras él hablaba las palabras de Dios, algo comenzó a ocurrir en los huesos. Él dice, hubo ruido. ¿Ok? Cuando profeticemos va a haber ruido, porque la profecía trae respaldo de Dios, y ese respaldo va a provocar ruido. Hubo ruido, dijo, mientras yo profetizaba. Ay, Padre Santo. Hubo ruido.
Y luego dice, y aquí un temblor. Ay, Dios mío. Ruido y qué cosa más. Hubo un temblor. Mire, la profecía afecta el entorno, afecta la condición del lugar y de las personas. Lo afecta. Cuando usted profetiza, usted cree que lo que usted está diciendo no está sirviendo de nada. No, lo que usted está diciendo está impactando en el mundo espiritual, pero está afectando al mundo físico. Hubo ruido y hubo un temblor. Y entonces pienso yo en Pablo, en Silas, allá en Filipos, azotados. Los tomaron y los llevaron y los pusieron en medio de huesos secos, en medio de hombres que estaban encarcelados. Lo metieron a una cárcel donde habían criminales, habían violadores, habían ladrones, habían drogadictos, había de todo en la cárcel. Y llegaron Pablo y Silas. Profetizamos hablando, profetizamos también adorando. Y Pablo y Silas a la medianoche orando cantaban himnos y los presos los oían. Los presos los oían. Todos estaban mal, pero Pablo y Silas hicieron la diferencia. Solo profetiza el que es diferente. Solo profetiza el que tiene el Espíritu de Dios. Solo profetiza el que ha sido llamado para eso. Aleluya. Yo creo que mientras yo estoy aquí hablando, profetizando, ya hay ruido en algún lugar. Ya alguien está quebrantado. Ya alguien está llorando. Ya alguien está temblando. No porque yo sea nada, no soy yo. No era Ezequiel, era Dios el de la cosa. No era Pablo y Silas, era Dios. Santo, santo, santo. Y adorarse más, y adorar. Y hubo un gran temblor. Y los huesos se juntaron. Yo no sé, tal vez alguien imagina que todos los huesos estaban juntos, pero no es así. No es así. ¿Ok? Había una mano tirada por aquí y una cabeza tirada por allá. Porque la profecía trae unidad. La profecía trae unidad. Pablo y Silas estaban solos en la cárcel. Imagínense los presos hablando sus locuras, ¿no? Los presos tienen mucho tiempo para hablar, así es que hablan bastante. Cuentan sus hazañas de cómo yo lo maté, de lo que yo hice. Y de repente escuchan, los presos escuchan, los huesos secos oyen. Santo Padre. Un día Jesús va a volver y cada hueso se va a unir con su hueso. Y las cenizas van a salir donde estén metidas las cenizas. ¿Escuchó usted eso? Las cenizas van a aparecer. Y dice la Biblia que allá en Filipos hubo un temblor. Pablo y Silas y Pablo en la cárcel.
no se están quejando. No te quejes. No te quejes. En la palabra está tu bendición. Mejor que quejarte es alabar. Mejor que quejarte es adorar. Los azotaron. Ya. Solo usted tiene que imaginarse sus cuerpos rasgados por el látigo de Roma, sangrando. Metidos en la cárcel, esperando no saben qué. Si era una sentencia de muerte o qué. ¿Esperando qué? Espera en Dios. Espera en Dios. No temas. Santo. La profecía trae movimiento. Solo vine a adorarte. Trae movimiento. Los huesos se juntaron con sus huesos. Hay movimiento, hay movimiento. Mientras estamos como secos, pero cuando hay palabra hay movimiento. La Biblia dice hubo un temblor en la cárcel. Los cimientos se estremecían, movimiento. Todas las puertas se abrieron, movimiento. Las cadenas se les cayeron, movimiento. En el valle, el movimiento comenzó con la unión de los huesos. Cada hueso se juntó con su hueso. Y la Biblia dice, y miré, y he aquí tendones sobre ellos. Él no vio cuando subieron los tendones, pero cuando miró los huesos, la profecía trae cambios. Primero eran huesos secos. Ahora eran huesos con tendones. Había tendones sobre ellos. Y la carne subió. Y la piel los cubrió. La profecía genera un proceso en donde Dios comienza a trabajar, bien sea por etapas. La piel cubrió por encima de ellos. Ya no eran huesos secos. Ahora eran personas muertas. ¿Ok? Cambio de etapas. De huesos secos a personas muertas. Ay, padres. Oye, pues que los huesos secos estaban muertos, sí, pero no había cuerpo. Digamos, de huesos secos a cuerpos muertos, pues. Ya los cuerpos tenían tendones, tenían carne, tenían piel. Pero no había en ellos espíritu. No había en ellos espíritu. No había vida. Cuando Dios creó al hombre, sopló en el hombre espíritu, aliento de vida. Y sin el soplo del Omnipotente no tendremos verdadera vida. No había en ellos espíritu. Cuando la Biblia dice no había en ellos espíritu, se refiere al espíritu humano, al aliento ese que Dios sopló en nosotros. ¿Ok? Entonces Dios le dice a Ezequiel, dice, y me dijo, profetiza al espíritu. Si lo que le falta es espíritu, profetiza al espíritu. Y le dice Dios, profetiza, hijo de hombre. Y el espíritu, así ha dicho Jehová el Señor. Y luego dice, espíritu. Lo que están escribiendo, la profecía
trae el mover del Espíritu. En la profecía hay esperanza. En la profecía hay futuro. Cuando ya usted no puede más, cuando usted no puede continuar más, o cuando usted no tiene algo y llega y te profetizan, eso te da esperanza. Y la esperanza en el futuro, cuando llegó Eliseo y le dijo a la mujer de Sunem: el año que viene, por este mismo tiempo, abrazarás un hijo. Ella no tenía hijos, estaba seca, era estéril, pero la profecía le trajo esperanza. Le dijo: el año que viene. La profecía te da fuerzas. La profecía te da fuerzas. Eso de los tendones. ¿De qué hablan los tendones? Pues de los músculos. Te da fuerza. La profecía te va a fortalecer. Dios nos va a sacar en victoria de esto. La iglesia va a avanzar a pesar de lo que sea. Profetiza el Espíritu y dile al Espíritu: ven de los cuatro vientos. Están los cuerpos ahí, pero no tienen esperanza. Están los cuerpos ahí, pero no, parece que no tienen futuro. Si el Espíritu no entra en ellos, se secan. Cuidado con secarte. Necesitamos nosotros del Espíritu que viene de los cuatro vientos, del Espíritu de Dios. Porque sin el Espíritu Santo la iglesia se seca. La iglesia se seca sin el Espíritu. Profetiza el Espíritu y dile: ven de los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos y vivirán. Me gusta que Dios pueda hacer todo eso, pero Dios está trabajando en coordinación con Ezequiel. Dios le está diciendo: profetiza y yo hago. Si tú profetizas, yo voy a hacer esto. Entonces Ezequiel dice: profeticé como se me había mandado de nuevo. Y entró en ellos espíritu. El Espíritu entró en ellos. ¿Ok? Y vivieron. Y vivieron. La profecía trae vida. Trae vida la profecía. Y estuvieron sobre sus pies. La profecía trae firmeza. Trae firmeza. Dice: un ejército grande en extremo. ¿Qué eran los huesos? ¿Qué eran? Eran huesos secos. Pero cuando profetizó, dice: aquí lo que había era un ejército. Cuando Dios le preguntó: ¿vivirán estos huesos? No había ejército, eran huesos. Pero cuando él profetizó, la Biblia dice: un ejército grande en extremo. Insisto, la profecía transforma lo muerto en vivo, transforma lo pequeño en grande. ¿Ok? Transforma lo débil en fuerte. Transforma lo que no es en lo que es. Ay, padres. Porque la profecía llama a las cosas que no son como si fuesen. ¿Qué profetizó Ezequiel? Profetizó lo que Dios le dijo. Siempre profetizó lo que Dios le dijo. Primero Dios le dijo: profetiza a los huesos y diles a los huesos secos, dile: así ha dicho Jehová el Señor, he aquí yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis, y pondré tendones sobre vosotros y haré subir sobre vosotros carne. Y todo lo que Dios le dijo, eso fue lo que ocurrió.
Y yo creo que en este día de gloria Dios le está hablando a huesos que se habían secado. Creo que en este día el Señor le está hablando a quien llamó a ser ejército, pero que no era ejército, sino que era hueso. Luego Dios le dice: todos estos, hijo de hombre, todos estos huesos son la casa de Israel. Pero ¿cómo puede ser que el Israel de Dios se convierta en huesos secos? Nos convertimos en huesos secos cuando el Espíritu no está en nosotros. Nos convertimos en huesos secos cuando nos llenamos de espanto y temor. Nos convertimos en huesos cuando la palabra no está en nosotros. Nos convertimos en huesos secos. Se secan nuestros huesos cuando no hay fe. Nos vamos secando cuando no hay oración. Nos convertimos en huesos secos cuando pecamos. Cuando nosotros pecamos, nos secamos cuando nosotros nos apartamos de Dios. Cuando su palabra no está en nosotros, nuestra alma se va secando. Hoy como nunca hay un riesgo de que muchos que eran parte de un ejército grande en extremo se sequen y se conviertan en huesos secos. Por eso hoy Dios le habla a todos sus siervos, a todo su pueblo, y les dice: profetiza, habla la palabra. La palabra de Dios hoy no es diferente a la palabra que era antes de esta pandemia. Nuestro Dios hoy sigue siendo el mismo. La hierba se seca, la flor se marchita, pero la palabra de Dios permanece para siempre. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán, dijo el Señor. Hoy como nunca la gente necesita creer en Dios y creerle a Dios. Hoy como nunca los huesos tienen que unirse con sus huesos. Hoy como nunca se necesita la profecía. Hay que profetizarle a la gente, hay que hablarle a la gente. Pero ojo, no todo el mundo tiene para la data, no todo el mundo tiene para ver a través del internet. Entonces hay que hacer que esos huesos, la palabra de Dios les llegue de todas maneras, o traer los huesos a la casa de Dios. Dios le habla a Ezequiel y le dice: hijo de hombre, todos estos huesos son la casa de Israel. Aquí ellos dicen: nuestros huesos se secaron y pereció nuestra esperanza y somos del todo destruidos. Por tanto, profetiza. Santo Padre, ¿cuántas veces le dice Dios a Ezequiel que profetiza? Ya han pasado al menos 4 veces. Profetiza, 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 profetiza. Para que el pueblo viva hay que profetizar, darle la palabra de Dios. Y diles: así ha dicho el Señor: he aquí yo abro sepulcros, pueblo mío, y os haré subir de vuestras sepulturas, y os traeré a la tierra de Israel, y os traeré a mi casa otra vez. Abriré los sepulcros y los sacaré de donde estén metidos y los traeré otra vez a mi casa. Y sabréis que yo soy Jehová cuando abra vuestros sepulcros, cuando abra los lugares en donde están escondidos esos huesos, cuando los saque la condición en la que están, cuando saque vuestras
cuando os saque de vuestras sepulturas, pueblo mío, y pondré mi espíritu en vosotros. Es todo lo que necesitamos hoy. Lo que necesitamos es ser llenos del Espíritu Santo. Hoy como nunca necesitamos ser llenos del Espíritu. Y pondré mi espíritu en vosotros y viviréis. No moriréis, sino que viviréis. Escuche esto. Y os haré reposar sobre vuestra tierra. Y os haré reposar sobre vuestra tierra. Ay. Y sabréis que yo Jehová hablé y lo hice, dice Jehová. Ay, Dios mío. Santo Dios. Santo Padre. Los huesos secos no tenían que ver con los inconversos, tenían que ver con los creyentes. No tenía que ver con los que no eran pueblo, tenía que ver con los que eran pueblo de Dios, con los creyentes. Con los creyentes que se habían secado. Con los creyentes que estaban enterrados en sepulturas, escondidos en sus propias casas. Pero Dios habló. Y Dios dijo: profetízales. Profetízales. Háblales a los que dicen: nuestros huesos se secaron. Háblales a los que hablan y dicen: pereció nuestra esperanza. Háblales a los que piensan: somos del todo destruidos. Háblales y profetízales y diles: y hoy estoy aquí frente a todo el que me vea. Hoy, el que me vea mañana, o el que me vea el día que le dé la gana, para decirle: así ha dicho Jehová el Señor, he aquí yo abro vuestros sepulcros, pueblo mío, y os haré subir de vuestras sepulturas, y os traeré a la tierra de Israel otra vez, os traeré a la casa de Jehová, os traeré al templo otra vez, y sabréis que yo soy Jehová cuando abra vuestros sepulcros y os saque de vuestras sepulturas, pueblo mío, y pondré mi espíritu en vosotros y viviréis, y os haré reposar sobre vuestra tierra. La profecía trae vida. La profecía trae reposo. La profecía trae paz. La profecía trae seguridad. Santo. La profecía trae conocimiento de Dios. La profecía te sacará de tu encierro. Te sacará del sepulcro. Alejará la muerte de ti. Ribabobo. 4 veces en este capítulo le dice Dios al profeta: profetiza. Profetiza. Ay, Padre Santo. Profetiza. Mi alma te bendice. Habla a los huesos. Que el pueblo de Dios sepa y entienda que Jehová reina. Que su poder y señorío no es solo en este pequeño planeta, que este es un pequeño planeta del inmenso universo. Apenas un pequeño planeta. Este planeta en medio del universo es un punto perdido en la nada. Que Dios lo ha permitido todo.
que esta pandemia sirve para llamar al pueblo al arrepentimiento, para llamarlo a la santidad, al pueblo de Dios, pero también para probar y saber qué es lo que había en nuestro corazón, para separar el oro del barro. Que esto no es para muerte. Jesús leyó la carta y dijo: esto no es para muerte. Ay, Señor, ven que mira que Lázaro se contagió, tiene el virus. Y esto no es para la muerte, esto no es para muerte, esto es para la gloria de Dios. Esto es para la gloria de Dios, para que lo vayan sabiendo. Esta enfermedad no es para muerte, esto es para la gloria de Dios. Que nuestros hermanos en Estados Unidos, que nuestros hermanos en California, que los ministros, que los pastores profeticen. Yo dije que se podía profetizar a favor de o en contra de. Y alguien tiene que alzar la voz y profetizar contra ese gobernador del infierno que ahora les prohibió a los hermanos de la iglesia cantar. ¿Quién pudiera creerlo? ¿Quién pudiera sospecharlo siquiera? No pueden alabar a Dios. Profetiza contra él. Profetiza para que se seque, para que no sea un estorbo en medio de la obra de Dios y el pueblo de Dios. No se han alegrado de ofender a Dios con su homosexualidad. Adoptar a niños y llevarlos como homosexuales les ha parecido poco. Ahora se aprovechan de la pandemia para atacar a la iglesia. Profetiza. No tengo armas físicas, pero tengo armas que Dios me ha dado. Las armas de nuestra milicia no son carnales, sino que son poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. En la Biblia, cuando un profeta profetizó y el rey no le gustó lo que dio y extendió su mano y dijo: prendedle, se le secó la mano. Se le secó la mano. Ese mismo Dios que le secó la mano a ese rey sigue vivo hoy. Es el Dios de poder, el Dios que sabe defender a su pueblo, el Dios que sabe hacer prevalecer su palabra. Y pondré mi espíritu en vosotros y viviréis. Y viviréis, dice Dios, y viviréis. Viviréis. No sé esta profecía para quién es, pero dice Dios: pondré mi espíritu en vosotros y viviréis. ¡Ay, Dios mío! Háblele a alguien, busque un teléfono, dele el teléfono a esa persona que está grave. Póngale el teléfono al lado. Porque Dios dice así: pondré mi espíritu en vosotros y viviréis. No van a morir, sino que van a vivir. Poderoso es Dios para levantar al que cayó. Poderoso es Dios para sanar al que enfermó. Poderoso es Dios para resucitar al que murió. Solo voy a leerlo, no voy a hablar, no voy a profundizar en esto, pero me voy a permitir leerlo. Vino a mí palabra de Jehová diciendo: hijo de hombre, profetiza contra los pastores de Israel. Profetiza y di a los pastores: así ha dicho Jehová el Señor, ay de los pastores de Israel que se apacientan a sí mismos. ¿No apacientan los pastores a los rebaños? Coméis la grosura y os vestís de la lana, la engordada degolláis, mas no apacentáis a las ovejas. No fortalecisteis a las débiles, ni curasteis a la enferma.
No vendasteis a la perniquebrada, ni volvisteis al redil la descarriada, ni buscasteis la perdida, sino que os habéis enseñoreado de ella con dureza y con violencia. Y andan, escucha lo que dice el Señor, y andan errantes por falta de pastor, y son presa de todas las fieras que están en internet. Ay, Padre Santo. Ya no voy a decir más. Vamos a orar, por favor. Padre, delante de ti estoy dándote gracias por tu palabra. Tu palabra es espíritu y tu palabra es vida. Oro por todas las personas que nos están viendo en esta hora. Oro, Padre Todopoderoso, por todas las personas que nos ven, los que nos ven a través de las redes sociales, a través de las diferentes cuentas, Padre. Los que ven a través de las plataformas diferentes. Bendice, Padre Santo. Pido para que, Dios mío, tú produzcas vida. Oh Dios mío, proclamo vida, proclamo tendones, proclamo carne, proclamo piel y anuncio espíritu en cada persona, Padre. Señor, que aquel que se había apartado, que se acerque otra vez. El que se había enfriado, Dios mío, que sea lleno de tu Espíritu Santo. Los que estaban temerosos, los que estaban temblando, los que estaban asustados, los que estaban deprimidos. ¡Ay, salamaja, salamaja! Que reciban la paz de Jesucristo. Los que vivían en ansiedad, que reciban la paz de Jesucristo. ¡Ay, samaboborradama! Que el que no tenía esperanza tenga esperanza. Que el que no tenía fuerza tenga fuerza. ¡Ah! Samaja, Shereja, Sacoja, Malaja. Que el que estaba en caminos torcidos, Señor, que su camino sea enderezado, Padre. Venga tu reino, hágase tu voluntad como lo haces en el cielo, hazlo también en la tierra. Alzo mi voz, Padre, para que bendigas a la gran familia Bendición. Oh, Samaja, Salaya, Maloa. Bendícelos en cualquier rincón. Que el Espíritu venga de los cuatro puntos, Dios mío. Que venga de los cuatro vientos, Padre, y que los llene, que los llene, que los llene, que los llene y que vivan, que los llene y que vivan delante de ti, Rey. Glorifica tu nombre y sana. ¡Ay, sana baja! ¡Ay, abajo! ¡Sana! 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 Sana el cuerpo, sana las emociones, sana el alma, sana el área espiritual, sana el matrimonio, sana la familia, sana la finanza, sana, Dios mío, el ministerio, sana a tu pueblo y levántalos firmes, y levántalos firmes, Padre, y levántalos firmes. Bendice a la iglesia, levántala en victoria. Bendice a los pastores, pon palabra profética en sus bocas, Padre, y que profeticen, y que haya respaldo, Dios mío, del cielo, y que haya respaldo, Dios Todopoderoso, y que haya respaldo, Padre, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús.
Bendice, Padre, bendice. Bendice la casa. Bendice los hospitales. Bendice las cárceles. Bendice en Panamá, en Venezuela, en Argentina, en Ecuador, en Colombia, en Brasil. Bendice en Estados Unidos, en California. Bendice, Dios mío, en Uruguay, en Paraguay, en Chile, en Perú, en Bolivia. Bendice, Dios mío, en Guatemala, en El Salvador, en Honduras, en Nicaragua, en Costa Rica. Bendice. Alguien diga gracias. Levante sus manos en casa. Dígale al Padre gracias. Gracias por tu palabra. Tu palabra es espíritu y tu palabra es vida. Dígale gracias. Presentado Palabras de Bendición. El pastor Leonardo Bailey es presidente del Ministerio Bendición de Panamá. Escriba al pastor Bailey a Facebook Leonardo Bailey, Twitter Leonardo Bailey y www.leonardobailey.com.